El presente trabajo de la materia de los contratos abarca 4 unidades. La unidad 1 se refiere a la generalidad de los contratos. La unidad 2 se refiere al estudio específico de varios contratos principales. La unidad 3 se refiere a la unidad de contratos de garantía. Y la unidad 4 se refiere a otras especies de contrato. Realmente, para comenzar esta ponencia, pues es bien importante irnos centrando en cada unidad. En este apartado vamos a desarrollar la unidad 1, generalidades de los contratos. En la generalidad de, de los contratos, es importante dejarle claro al estudiante las nociones básicas del contrato, su concepto, crítica al concepto legal, los elementos de los contratos, los requisitos de los contratos, el autocontrato, la clasificación e importancia de los contratos, la interpretación de los contratos, el concepto de este tema de la interpretación de los contratos, los efectos de los contratos, consideraciones generales de los contratos, los efectos entre las partes, la ineficacia de los contratos y los tipos de ineficacia. En esta primera oportunidad comenzaremos hablando de las nociones básicas del contrato. El concepto de contrato parte de lo que se conoce como es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir o modificar derechos y obligaciones. Establece un vínculo jurídico material. Cuando nosotros hablamos de este concepto es bien importante, ¿verdad? Porque con un contrato se puede estar creando una relación jurídica, material, o podemos estar transfiriendo un derecho de una relación jurídico-material o modificando alguno de esos derechos y obligaciones. Pero es importante que al estudiante le quede claro qué debemos de entender por una relación jurídico-material. La relación jurídico-material tiene que ver con las fuentes, de dónde emana esa relación jurídico-material. Para ello, pues es importante recordar la fuente de las obligaciones. El artículo 1308 del Código Civil nos desarrolla a nosotros qué debemos de entender por fuentes de las obligaciones. Una relación jurídico-material puede nacer de un contrato, de un cuasi contrato, de un delito, de un cuasi delito, de una falta de la ley o en su caso por los usos y costumbres. Por lo tanto, el concepto de contrato modernamente tiene que especificar que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir o modificar derechos y obligaciones. Establece un vínculo jurídico material. Una de las cosas principales que todo jurista, estudiante, operador del sistema judicial, ya sea jueces, abogados en el ejercicio privado de un derecho, fiscales, procuradores, deben de aprender a encontrar esa relación jurídico-material.
Es importante también establecer la diferencia entre contrato y convención. La convención es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que tenga por objeto crear, modificar o extinguir algún derecho destinado a producir efectos. En cambio, cuando nos referimos al contrato, es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir o modificar derechos y obligaciones. Este tema de la diferencia entre la convención y el contrato es importante también visualizarlo a la luz de la definición que da nuestro Código Civil de Contratos en el artículo 1309 del Código Civil, porque ahí nos habla de la convención y por ello pues esa convención pues está implícita dentro de un contrato y obviamente pues eso nos permite entrar a un segundo tema que es la crítica al concepto legal que nos da el artículo 1309. Se critica hoy en día en base al artículo 1309 por la siguiente razón. Los términos de contrato y convención en la actualidad se ha llegado a confundir al grado de utilizar de igual forma, pero cada uno de esos términos son diferentes y se utilizan en distintas formas. Cuando nosotros los vamos a la historia de los contratos en el derecho romano, ellos hacían diferenciar entre lo que era la convención, el pacto y el contrato propiamente dicho. Cuando nosotros vemos que la convención es importante tener presente que es un acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que tenga por objeto crear, modificar o extinguir algún derecho destinado a producir un efecto. Eso quiere decir que una convención es el centro, es el núcleo, es el objeto principal sobre lo que va a recaer un contrato. Pero cuando nosotros hablamos de un pacto, el pacto son acuerdos de voluntades, pero son accesorias. No son principales, sino que accesorias. En la actualidad, la convención con el pacto casi se ha subsumido en uno solo por los contratos aleatorios que en un momento determinado, si usted no firma un contrato determinado aleatorio, pues en la práctica tiene como fundamento, si es posible, garantía para poder firmar el contrato principal. Por ejemplo, cuando se hace un crédito hipotecario para comprar una casa, existen varios actos y contratos a la vez. El primer acto o contrato es el de la compraventa del bien inmueble. El segundo acto o contrato que se realiza es un mutuo. Y el tercer acto es lo que nosotros conocemos como una garantía hipotecaria o lo que es una caución. Eso es lo que está garantizando es que el acreedor pueda, valga la redundancia, garantizarse en un momento determinado el pago de lo adeudado. Entonces, ningún acreedor prestará para comprar una casa si el deudor no está dispuesto a darle una garantía que pueda ofrecerle confianza de que ese crédito va a poderlo recuperar. Entonces, el, 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 el acto o contrato de hipotecas, aparte de ser accesorio, se vuelve principal, porque si no se firma uno o el otro, no se puede dar. Entonces, en la actualidad, el pacto y la convención se ha subsumido y se ha centrado en lo que es la convención y el contrato. Casi es parecido, pero no es lo mismo. El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas
para crear, transferir y modificar derechos y obligaciones. En cambio, en la convención lo que se está haciendo es el acuerdo, o sea, dibujar, ¿verdad?, dentro del contrato la voluntad que recae sobre el negocio jurídico, sobre qué están negociando, que tenga por objeto crear, modificar o extinguir algún derecho destinado a producir efectos. Eso es en cuanto al concepto de contrato. Pero esa crítica pues nos lleva más allá porque nos permite visualizar que en el contrato, en el artículo 1309, no solo se refiere a las obligaciones de crear, ¿verdad?, modificar o extinguir una obligación, sino que nos habla también de los temas de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces son temas que como que enervan o expanden el concepto de contrato, pero no se centra en la figura principal de un contrato, que es el acuerdo de voluntad de dos o más personas para crear, transferir o modificar derechos y obligaciones. Y eso no es lo mismo que dar, hacer o no hacer. Son manifestaciones jurídicas que están vinculadas al mismo contrato. Por eso pues se critica el artículo 1309, porque el término contrato y convención en la actualidad se ha llegado a confundir al grado de utilizar de igual forma, pero cada uno de esos términos son diferentes y se utilizan en distintas formas, aparte de meternos a otras figuras jurídicas como es dar, hacer o no hacer. Es importante como un tercer punto hablar de los elementos del contrato. El artículo 1315 del Código Civil nos habla de tres elementos fundamentales de los contratos. Unos son esenciales, otros son naturales y otros son accidentales. Cuando hablamos de los elementos esenciales, son de la esencia del contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, el consentimiento son aspectos a tomar en cuenta en un contrato como elemento esencial. El artículo 1315 del Código Civil salvadoreño nos desarrolla a nosotros lo que debemos de entender de los elementos de los contratos, y ahí están bien dibujados los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Por lo tanto, el elemento esencial son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no producen efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. En estos elementos esenciales se califica la capacidad. El artículo 1316, numeral primero, se refiere a la capacidad. El 1317, 1318 se refiere a la capacidad. Pero es bien importante tener claro la diferencia entre una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de una capacidad de goce, pues una persona puede usufructuar un inmueble, puede usarlo, pero podría darse el caso que sea un menor de edad, puede usarlo, pero no tiene capacidad de ejercicio de poder vender o hipotecar dicho inmueble. Entonces, un menor tiene una personalidad compuesta, porque requiere que sus padres lo representen para determinados actos o contratos. Y en este caso, para vender un bien inmueble que corresponda a un menor, necesariamente tendría que comparecer una autorización por un juez de familia para poder vender un bien inmueble. Y obviamente en ese procedimiento, pues, lo representará a sus padres o sus representantes legales
para poder ejercer ese derecho. Entonces la capacidad de ejercicio pues tiene que ver con la capacidad de abuso. Lo que los romanos hablaban que toda propiedad tiene uso, goce y abuso. En el caso del uso y goce tiene capacidad de goce. En la capacidad de abuso tiene capacidad de ejercicio. Por eso un mayor de edad que es dueño de un inmueble tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio, porque puede enajenar, hipotecar o vender su inmueble, por poner de ejemplo. Luego podemos ver el elemento naturales. Dentro de los elementos naturales tenemos que son aquellos que se entienden incorporados en el contrato, pero que las partes pueden libremente eliminar del mismo sin que éste deje de ser válido. Hay dos enfoques. Hay ciertas cláusulas que pueden o no estar en el contrato. Si no están, las pueden exigir. Y hay cláusulas que no son de tanta relevancia, pero que no va a afectar el acto o contrato. Cuando nosotros hablamos de que hay ciertas cláusulas que pueden o no estar en el contrato, si no están, las pueden exigir. Un ejemplo de ello es el artículo 1360 del Código Civil. Este artículo nos habla de la condición resolutoria. Todo acto o contrato lleva implícito la condición resolutoria. El artículo 1360 del Código Civil puede ir o no puede ir transcrito dentro de un contrato. Si no va, pero el titular de un derecho, de un contrato, si hay un incumplimiento de obligaciones, puede pedir la exigibilidad de ese acto o contrato de conformidad al artículo 1360 del Código Civil. Y hay cláusulas que no son del tema relevancia, pero que no va a afectar, pero son naturales. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta de un bien inmueble, no es necesario que vayan testigos instrumentales, pero las partes pueden acordar que quieren que estén presentes testigos. Y en esos casos, cuando no quieren, o sea, si quieren tener testigos o no quieren, el acto por sí no va a dejar de ser válido. O sea, es un acuerdo de voluntades que puedan exigir, inclusive un notario para garantía de él o de las partes puede plantearse la necesidad de tener testigos, pero no son instrumentales, no son obligatorios. Y si alguien exigiera que estuvieran testigos, la ley no lo exige. Pueden estar o no pueden estar. Dentro de los elementos de los contratos del artículo 1315 del Código Civil, se habla del elemento accidental. Los accidentales son aquellos que no es obligación ponerlos en un contrato. Esto va ligado al principio de libre voluntad de contratación. Esto está regulado en el artículo 1431 del Código Civil. Son básicamente aquellas que las partes establecen por cláusulas especiales que no sean contrarias a la ley, la moral, la buena costumbre y el orden público. O sea que las partes pueden poner algunas condiciones para hacerse ese acto contrato, pero obviamente que esa manifestación de voluntad pues no vaya a violentar lo que se refiere a la moral, la buena costumbre. El artículo 1416 del Código Civil nos habla a nosotros de lo que se pacta entre las partes, se vuelve ley entre ellas. Y el artículo 1431 se refiere al principio de libre voluntad de contratación. Entonces, en conclusión, los elementos de los contratos de conformidad al artículo 1315 del Código Civil son tres. Son naturales, esenciales y accidentales.
El tema que vamos a ver es lo referente a los requisitos de los contratos. Los contratos, para realizarse, es bien importante que cumplan con un tema que se refiere a los requisitos de existencia y de validez. Todo acto o contrato tiene que tener requisitos de existencia y de validez, de conformidad al artículo 1316 del Código Civil. Eso quiere plantearnos de que en un momento determinado, para hacer un análisis de la calidad, si está bien realizado un acto o contrato, es necesario tener presente cuáles son los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos. Este tema tiene que ver mucho con lo que nosotros conocemos con los actos o contratos regulares, irregulares, nulos o nada jurídica. Cuando hablamos de los actos regulares, actos o contratos regulares, son aquellos que han cumplido todas sus formalidades, todas sus solemnidades, para que tengan validez. No hay ningún cuestionamiento de dicho acto o contrato. Luego tenemos lo que son los actos irregulares. Los actos irregulares no siempre, por ser irregular, va a ser nulo. Si la irregularidad es accesoria, que no afecta en ningún momento la voluntad, el consentimiento de las partes, ese acto es válido. Si no, veamos en el artículo 33 de la ley de notariado, nos plantea a nosotros que si está clara la voluntad, la manifestación de las partes que han intervenido en el acto contrato, ese es válido. También es bien importante ver que en los vicios del consentimiento, cuando se refiere al error de derecho, dice que el artículo 1323 dice que el error, ¿verdad? De derecho no vicia el consentimiento. Por lo tanto, es bien importante ver que en los requisitos de existencia y de validez hay que tener presente que son actos regulares, que son actos irregulares. Porque de que un acto haya violentado el artículo 1316, entonces estaríamos nosotros ya en un acto o contrato nulo. Pero en el tema de la nulidad es importante visualizar que hay dos formas de detectar las nulidades. Una es cuando el legislador, por ministerio de ley, en la norma dice que si no se cumple con determinada condición, con determinado requisito o formalidad, dicho acto es nulo. Y lo mismo cuando decimos, bueno, pero el legislador no dijo eso. O sea, no tenemos una disposición que nos grafique una nulidad. Entonces, la forma para verificar de que ese acto o contrato no es nulo es irnos a los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos. Ese artículo 1316 es importante porque tiene 4 elementos importantes a analizar. Uno es la capacidad. 2 son los vicios del consentimiento. 3 es el objeto lícito y la causa lícita, para efectos de verificar si hay nulidad o no hay nulidad en un acto o contrato. Y luego tenemos el tema de la nada jurídica. Cuando nosotros hablamos de la nada jurídica, es importante que tengamos claro que no es lo mismo nulidades que la nada jurídica. Las nulidades deben de estar expresamente tipificadas y determinadas por la ley. Ya bien que el legislador las haya especificado claramente,
o que se haya faltado a los requisitos de existencia y de validez del artículo 1316. En cambio, en la nada jurídica es lo inverosímil, es lo que no tiene existencia legal, es aquello que no tiene una exigibilidad, porque es nada jurídica, es atípico, no está regulado en la Constitución, en las leyes secundarias o tratados internacionales, y por lo tanto no tiene ningún valor jurídico, no tiene efectos en el tráfico jurídico. Pero es importante diferenciar que hay nada jurídica que por sus características puede estar generando algunos efectos jurídicos y por lo tanto hay que quitarle esos efectos jurídicos. Hay temas que de pleno derecho, con solo que se dé el acto o contrato, por su naturaleza, no tiene existencia jurídica. Por ejemplo, allá por el artículo 32 y siguientes de la Constitución, nos habla del matrimonio. Y el Código de Familia pues también nos habla del matrimonio. Y el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, si están en nuestro país se casasen dos hombres o dos mujeres, o sea, no tiene ningún efecto jurídico porque con solo tratar de llevar ese acto o contrato ante el registro familiar, el responsable de esa unidad no le dará trámite porque no puede inscribir el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres. Ahora, si nosotros hablamos de que hay actos o contratos que son la nada jurídica y que surten efectos, podríamos encontrar que la Constitución establece de que cuando se vaya a otorgar una concesión, debe de ser autorizado por la Asamblea Legislativa. Entonces podríamos encontrarnos con circunstancias que no pasaron por ese requisito. Y por lo tanto el acto es nada jurídico, pero sí está ejerciendo ciertos efectos jurídicos. Y en algunos países como España, cuando revisamos el Código Civil, contempla el tema de la nada jurídica y ha especificado cuáles podrían ser los motivos o causas por qué se puede dar la nada jurídica. En nuestro país sí tenemos esa complicación técnico-jurídico en el Código Civil porque no desarrolló el tema de la nada jurídica. Y podríamos encontrarlos cosas inverosímiles que los pueden llevar a la nada jurídica. Una persona que se jacta de ser dueña de la luna o del sol y que dice que lo tiene registrado, valga la redundancia, en el registro de la propiedad, entonces eso no tiene objeto ni causa lícita porque no está en el mercado o tráfico jurídico. En este tema de la nada jurídica, si nosotros nos pusiésemos a hacer un buen análisis, si bien es cierto el legislador no nos especificó cuáles son los casos de nada jurídica, pero sí podríamos en un momento determinado hacer un análisis de los requisitos de existencia y de validez, o bien podría caer en una falta de capacidad, o bien podría caer en un objeto ilícito o una causa ilícita. Por eso es importante manejar el tema de los requisitos de existencia y de validez del artículo 1316 del Código Civil, porque nos hace un análisis técnico jurídico de carácter sustantivo del Código Civil y que puede tener sus efectos en el sistema de valoración de la prueba documental. En el artículo 416 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, a nosotros nos plantea
los sistemas de valoración de la prueba. Nos habla de la prueba de la sana crítica, el sistema de valoración de la prueba por la sana crítica, y nos habla del sistema de valoración de la prueba tasada. En la sana crítica solo puede valorarse bajo este sistema de valoración de la prueba la declaración de partes, la declaración de testigos, la prueba pericial o en su caso la prueba de voz, ¿verdad? Sonido que contempla la legislación, pero de allí la prueba documental que está regulada en el artículo 331, 332 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles y el artículo 1570, 1571, 1573 del Código Civil, esta nos lleva a que nosotros tenemos que valorar la prueba bajo el régimen de la prueba tasada. Por eso es bien importante este tema, porque no solo tiene efectos de análisis sustantivos, sino que también tiene efectos de análisis de carácter procesal. Uno es para que revisemos los requisitos de existencia y validez de los actos o contratos, que todo juez civilista de todas las ramas del derecho que tiene que ver con los documentos tendrá que pasar por un análisis de los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos. En materia penal, cuando se ha cometido un vicio del consentimiento, como puede ser el dolo, manifestado en las falsedades ideológicas o materiales, esto nos llevaría que nosotros tendríamos que analizar que se ha violentado requisitos de existencia y validez de los actos o contratos. En el Código Procesal Penal no habló de ninguna parte de los sistemas de valoración de la prueba tasada en relación a los documentos. Ya se sabe que existe una clasificación doctrinaria de los documentos públicos, auténticos y privados. Estos documentos pueden ser objeto de falsedades ideológicas y materiales, tal como lo establece el artículo 283, 284 del Código Penal. Y igual el juez penal, al manifestarse sobre las falsedades ideológicas y materiales, deberá sacar del tráfico jurídico dichos documentos. Por eso este tema de los requisitos de existencia y de validez en materia de obligaciones y en materia de contrato es de mucha importancia que lo conozcan los operadores del sistema para efectos de calificación de los instrumentos públicos, auténticos y privados. Hoy hablaremos de un tema también importante como es el autocontrato. Casi siempre cuando nosotros hablamos del autocontrato, podría haber como un conflicto de intereses cuando una persona se le ha dado un mandato, se le ha dado que guarde determinados derechos de otras personas, pero se ve como vinculado a un interés de poder adquirir bienes que tienen que ver con la persona que están representando. En el autocontrato establece el que lo está administrando o alguien que no tenga capacidad, el representante no puede comprar o vender a interés de él. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1904 del Código Civil. También tenemos otro ejemplo en el artículo 1905 del Código Civil. Los autocontratos, por regla general, son prohibidos, pero si el mandante le da permiso, sí puede y tiene que hacerlo mediante una cláusula. No debe de autobeneficiarse de algo que no le pertenece.
Eso ha quedado regulado, claro, en el artículo 1905. O sea que el autocontrato, para que sea válido, debe de haber un fundamento legal que lo habilita para poder realizar un acto donde se puede ver beneficiado esa persona que está ejerciendo la representación o guardando o administrando bienes y donde él tenga algún interés de adquirirlos. En el Código Civil también hay un tema de mucha importancia, la clasificación e importancia de los contratos. En el Código Civil, en el artículo 1310, nos da la primera clasificación de los contratos. Hay contratos unilaterales y hay contratos bilaterales. Los contratos unilaterales son donde el titular principal solo él se obliga con otro y no contra el otro la obligación. Los contratos bilaterales donde las obligaciones son recíprocas, o sea, hay voluntades mutuas. En los contratos unilaterales, pues nosotros podríamos ver, por ejemplo, el mandato, la hipoteca, ¿verdad? La donación revocable, podrían ser contratos unilaterales, porque el titular principal solo él se obliga con otro. En cambio, en los contratos bilaterales donde las obligaciones son recíprocas, podríamos poner el contrato de compraventa de bienes inmuebles, contrato de bienes muebles, de compraventa de bienes muebles, ahí hay manifestaciones de obligaciones recíprocas. Luego tenemos el artículo 1311 del Código Civil que nos habla de los contratos gratuitos y onerosos. Los contratos gratuitos tienen por objeto la utilidad de una sola de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Los contratos onerosos tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Cuando vemos que los contratos son gratuitos, por ejemplo, el testamento es gratuito, las donaciones son gratuitas. Ahora, cuando decimos contratos onerosos, la compraventa de un bien inmueble es oneroso. Cuando nosotros hablamos de ventas de bienes inmuebles o bienes de servicios, estos son onerosos porque persiguen un lucro. Luego tenemos los contratos conmutativos y aleatorios. El artículo 1312 nos se plantea que los contratos conmutativos es cuando cada una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa que se mira como equivalente a la que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y encontramos los contratos aleatorios. Si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, entonces vamos a encontrar un contrato aleatorio. Esto lo encontramos desarrollado en el artículo 1312 del Código Civil, pero también en el artículo 1313 del Código Civil nos habla de principales y accesorios, los contratos principales y accesorios. Los contratos principales lo es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato o convención. En cambio, cuando nos decimos contratos accesorios, los que cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella. Entonces los contratos accesorios, cuando dice lo es cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella, es el ejemplo que poníamos al inicio del acto de compraventa mutuo e hipotecario,
donde el que compra la casa da en garantía para respaldar al acreedor en el mutuo una hipoteca. Ese se vuelve un contrato aleatorio, un contrato que sin él no puede subsistir el otro. También el artículo 1314 nos habla de los contratos reales, solemnes y consensuales. Los contratos reales, además del acuerdo de las partes, es necesario para su formación el requisito de la entrega de la cosa. Esto podría ser como el caso de la compraventa, ya sea de bienes inmuebles o bienes muebles. Los contratos solemnes, estos para su validez, además del consentimiento, es necesario el cumplimiento de ciertas formalidades o requisitos. Estos requisitos lo constituye en algunos casos que participe un notario. Casi siempre, pues dentro de los contratos solemnes podemos encontrar la compraventa de un bien inmueble, la hipoteca, el testamento, la donación. Estos son actos o contratos solemnes. Cuando nosotros hablamos de los contratos consensuales, son aquellos que para su perfeccionamiento necesitan únicamente el consentimiento de las partes contratantes y para su validez no es necesario ninguna formalidad. Entonces, esto habrá que ver mucho en el tema de las obligaciones por la costumbre. En la costumbre, pues ambas partes se obligan, pero no media alguna solemnidad para realizar determinadas cargas obligatorias, como préstamos de dinero, así verbales, ¿verdad? Que no son, si se puede decir, con formalidades y solemnidades, sino que simplemente es consensual. Luego encontramos los contratos nominados, los contratos innominados. Esta clasificación es importante tenerla presente porque nos vamos a encontrar con contratos nominados que son todos aquellos que están tipificados o reconocidos por la ley. En cambio, los contratos innominados son aquellos que no se encuentran tipificados en la ley, pero son contratos que generan obligaciones y surgen de la necesidad de la persona o grupo determinado. Entonces es bien importante pues esta temática que venimos desarrollando de la clasificación de los contratos. Hay otra clasificación de los contratos que se habla de libre discusión y adhesión. El contrato de libre discusión es aquel en que las partes han deliberado en cuanto a su contenido y examinando y vinculando atentamente las cláusulas del contrato. En cambio, en el contrato de adhesión, aquellos cuyo contenido ha sido redactado por una sola de las partes y solo a ellos puede beneficiarlos en un momento determinado. Pero acá, pues este último punto habrá que tener cuidado con la interpretación de los contratos que establece el artículo 1437 del Código Civil, de que una redacción de una cláusula que solo va en beneficio de una de las partes va a resolverse en favor de quien perjudica. Entonces, esa clasificación, ¿verdad?, de los contratos es bien importante tomarla en cuenta, los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión. Luego tenemos los contratos individuales y colectivos. Contratos individuales son aquellos o aquel para cuyo nacimiento o formación es indispensable la manifestación de la voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente vinculadas. El contrato individual
exclusivamente crea derechos y obligaciones para los que consintieren en él. En cambio, el contrato colectivo es aquel que crea obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron oponiéndose a la conclusión del contrato. El contrato colectivo de trabajo ha sido tradicionalmente el ejemplo más característico del contrato colectivo. También tenemos otra clasificación de contratos de ejecución instantáneo y ejecución sucesiva. De ejecución instantánea son aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que se ha generado. De ejercicios sucesivos son aquellos que en el cumplimiento se van escalonando en el tiempo durante un lapso prolongado. Con eso pues hemos terminado el tema de lo que se refiere a la clasificación e importancia de los contratos. Pero eso no quiere decir de que no podemos hablar de otras clasificaciones innovadoras. Hay un tema moderno que se llama contratos modernos, porque muchas veces los contratos, más que todo en derecho mercantil, en la actualidad han ido surgiendo nuevas formas, modalidades de contratación. Por eso pues es importante ver que el tema de la clasificación de los contratos nos lleva siempre a las formalidades, a las solemnidades o las personas o el tipo de objeto que se está contratando. Eso nos va a llevar a qué tipo de o clasificación de contrato tenemos que someternos. Hoy hablaremos un poco de la interpretación de los contratos. Este tema de la interpretación de los contratos es la actividad dirigida a la determinación de una declaración negocial. El propósito de la interpretación es que quede claramente establecida la intención del contrato. Una vez definida, esta debe cumplirse al pie de la letra, dicha intención por ambas partes. Cuando hablamos de la interpretación de los contratos debemos de tener mucho cuidado porque los jueces no pueden interpretar más allá de la voluntad de los contratantes. La interpretación de los contratos no es lo mismo que la interpretación de las normas jurídicas, aunque sí tendrá algún componente de la interpretación de la ley en relación a la interpretación de los contratos para verificar los términos o exigibilidades que establece la ley para que se dé un contrato. O sea, son temas que andan vinculados, pero hay que tener cuidado para saber deslindar en qué consiste la interpretación de los contratos. En nuestro Código Civil, esto comienza desde el artículo 1431 hasta el artículo 1437 del Código Civil. En el artículo 1431 se refiere al principio de libre contratación, donde se establece que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella y más que a lo liberal de las palabras. O sea que el juez no puede ir más allá de la voluntad de las partes que están contratando. Luego tenemos el tema del artículo 1432 que establece que por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. O sea, hay que desvincular todo aquello que queremos interpretarlo más allá de los conceptos que se han utilizado en el contrato. Solo van a ser válidos los que estén vinculados a esa relación jurídico-contractual. En el artículo 1433 del Código Civil establece que el sentido en que una cláusula pueda producir
algún efecto, deberá preferirse aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. O sea, esto está vinculado, ¿verdad?, a no causar un daño o un perjuicio injusto a una de las partes. En el Código Civil no se trató el tema de las cláusulas abusivas. Y en nuestro país, pues obviamente existe la ley del consumidor, donde se habla mucho sobre el tema de las cláusulas abusivas. El Código Civil, pues, solo se plantea que, vaya, el artículo 1433, que en alguna manera podrá tener relación con ese tema, pero solo para la temática específica del acto o contrato que se esté realizando, y el artículo 1437 del Código Civil, que nos plantea que no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedor o deudor, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuera claro, si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observarán lo prescrito en el inciso primero. Entonces, cuando nosotros hablamos de la interpretación de los contratos en el tema de las cláusulas abusivas, el legislador civilista no habló de ese tema. Pero hay dos disposiciones que un poco se relacionan con esa temática, es el artículo 1433 y el artículo 1437 del Código Civil. Esto también cabe hacer la aclaración que en materia civil y procedimientos civiles no se puede hablar de duda. La duda tiene que ver con lo que se conoce como la presunción de inocencia. La duda se aplica en derecho penal y se aplica en beneficio de un acusado por el tema de la presunción de inocencia y lo más favorable al reo. En materia civil no se está discutiendo la presunción de inocencia, sino el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer y que estén vinculadas a la fuente de las obligaciones y obviamente con deudas. Debemos de recordar que el artículo 27 de la Constitución nos plantea a nosotros que no puede haber prisión por deudas. Por lo tanto, en materia civil no se puede hablar de duda. Podrá haber insuficiencia de pruebas, pruebas impertinentes o que no probaron las pretensiones que pretendían. En ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado con el tema de las cláusulas abusivas y tener claro que en materia civil los artículos que más se acercan a ello son el artículo 1433 y el artículo 1437 del Código Civil. El artículo 1434 del Código Civil nos establece que la interpretación de los contratos, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Esto tiene que ver también con la costumbre, ¿verdad? Que el artículo 2 del Código Civil nos habla de la costumbre. Y también tenemos el artículo 1435 que se refiere a la interpretación de los contratos, que plantea que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose cada una el sentido
que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. O sea, el tema de la interpretación de los contratos es bien importante revisar los contenidos, los conceptos, las instituciones, la voluntad, el consentimiento de las partes para poderlo comprender. Y luego, pues el artículo 1436 que nos establece que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que la naturalmente se extienda. O sea, de que muchas veces se puede estar poniendo ejemplos en un contrato, pero puede surgir otros temas distintos que no necesariamente tendríamos que aplicar ese ejemplo para ese caso. Y no me metería tal vez a explicar ya el tema del artículo 1437, porque lo explicamos cuando hablamos del artículo 1433 del Código Civil. Entonces, eso es un tema que de mucha importancia que tengamos presente en materia de valoración de la prueba, en la interpretación de los contratos. O sea, no solo vamos a usar el artículo 1316 del Código Civil, sino el tema de la interpretación de los contratos que habla el 1431 y obviamente tendríamos que ver el tema que se vincula con esto, como es el principio de legalidad, que vamos a ver los sistemas de interpretación de las normas gramaticales o literales sobre lo que se refiere a este tema, ¿verdad? Lo que es el artículo 19 del Código Civil, como también cuando exista tal vez un vacío o una laguna, tenemos que tener cuidado para no atropellar el consentimiento o la voluntad de las partes y también todas las formalidades que exigen los actos o contratos que hemos venido hablando y en caso también de actos o contratos del extranjero, no olvidarnos de los artículos 15, 16, 17 y 18 del Código Civil que nos habla de formalidades y solemnidades de los actos o contratos. Vamos a hablar ahora del tema de los efectos de los contratos. Quizás nos centraríamos en 5 puntos en un primer momento. El primer efecto de los contratos es que los contratos son esencialmente fuente principal de las obligaciones. Y eso ya lo hemos mencionado en el artículo 1308 del Código Civil. O sea, para determinar toda relación jurídico-material, tenemos que manejar las fuentes de las obligaciones. Y por la naturaleza de la materia que estamos viendo, que se refiere a los contratos, la primera fuente que se ve vinculado con los contratos son los contratos mismos. Pero eso no quiere decir que no tendríamos que utilizar otras fuentes de las obligaciones, como pueden ser los vicios del consentimiento o lo que pudiera ser lo que es la ley, ¿verdad? Para ver los efectos de un contrato. El segundo aspecto es bien importante ver que tienen por efecto general modificar, extinguir obligaciones también de derechos reales. En los artículos 1438, 1475, 1524 y artículo 2152 del Código Civil, vemos efectos de los contratos referentes a modificar, extinguir una obligación. Decimos modificar. Puede ser que un contrato original tenga algunas cláusulas que nos lleve a nosotros a tener que modificar algo otra cláusula. O extinguirla podría ser cualquiera de las formas de extinción de las obligaciones
que nos plantea el artículo 1438 del Código Civil. Entonces, por eso es bien importante esta temática de los efectos de los contratos. O sea, no es un tema que tenemos que verlo así soslayadamente, sino que nos va a permitir tener un enfoque claro de qué efectos tiene un contrato. También vemos cuando el contrato hace nacer obligaciones para una sola parte contratante. Se lo califican de unilateral. En cambio, se califican de bilateral cuando crea obligaciones recíprocas entre las partes. Por ejemplo, vaya, tenemos en la donación. Hay dos tipos de donación. Hay una donación revocable y hay una donación irrevocable. En el caso de la revocación, en el caso de la donación revocable, esa no se lleva al registro a inscribir. No hay transferencia de dominio. Y ahí hay una manifestación de voluntad del titular o el dueño de la cosa. Pero en este caso, pues, no hay esa obligación, solo es de parte de una de ellas. Pero cuando nos referimos a la donación irrevocable, sí se inscribe en el registro, sí hay tradición de dominio y el dueño nuevo, ahí hay un cambio de dueño, ¿verdad? O sea, el que adquirió la donación irrevocable pasa a ser titular de ese derecho. Luego tenemos el contrato, el contrato se los extiende doctrinariamente como una fuerza de ley entre las partes, porque los derechos que engendran son exigibles y obligatorios. Y eso se ve claro en el artículo 1416, que nos plantea que lo que se pacta entre las partes se vuelve ley entre ellas. Ese es otro efecto bien claro de los contratos. Un quinto aspecto es los terceros. En principio están excluidos de los efectos de los contratos. ¿Por qué? Porque prácticamente en principio solo son titulares de la relación jurídico-material los que están participando de un acto contrato. Los terceros accidentalmente podrían verse afectados por un acto o un efecto que se esté realizando sobre un bien inmueble que le corresponde a él y que no tiene ningún derecho ninguno de los que están participando en el contrato propiamente dicho. Por lo tanto, pues es bien importante tener bien claro los efectos de los contratos. Hay consideraciones generales. Los efectos de los contratos se dan entre las partes, pero de igual manera habrán efectos frente a terceros. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Esto pues lo tenemos claro en el artículo 42 del Código Civil, que nos habla, ¿verdad?, de la culpa, los diferentes tipos de culpa que existen. Las obligaciones de dar contienen la de entregar la cosa y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la conservarla hasta la entrega so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Entonces, cuando hablamos de los efectos entre las partes, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. En otras palabras,
Los efectos de la interpretación para las partes son la ejecución de buena fe y la autonomía de la voluntad. Solo esto cesa, pues, solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Vamos a hablar ahora de la ineficacia de los contratos. Hay diferentes tipos de ineficacia. Cuando nosotros hablamos de tipos de ineficacia, es importante ver en primer orden el fin por el acuerdo de voluntad que lo ha generado. Y esto nos puede llevar a un tema de la resiliación. O sea, la resiliación podría llevarnos a deshacer un acto o contrato. Y el fin por el acuerdo de voluntades que lo generaron va a extinguir esa obligación. Pero puede haber una resolución. Es el efecto de la condición resolutoria cumplida. La resolución pues es otra forma de ponerle fin a un acto o contrato. Entonces por eso es bien importante como ponerle atención a los tipos de ineficacia de los actos o contratos. También vemos que en los tipos de ineficacia entra la nulidad. Esta opera automáticamente y no produce consecuencias jurídicas y debe ser declarada por un juez. O sea, las nulidades no las puede declarar un particular. Y vemos la inexistencia jurídica o la nada jurídica, que ya la hemos hablado anteriormente, y que nos dice que es la forma más radical de ineficacia de los contratos, que simplemente y sencillamente no hay contrato. Y cuando nosotros hablamos de la ineficacia respecto de terceros, obviamente pues eso hay actos contratos que solo va a afectar a los contratantes y eso es importante tenerlo presente en los tipos de ineficacia de los actos contratos. Con este tema pues podemos terminar todo esto que hemos venido hablando y que prácticamente nos ha llevado a analizar la primera unidad del programa de estudio de las nociones básicas de los contratos, su concepto, la crítica al concepto legal, los elementos de los contratos, los requisitos de los contratos, el autocontrato, la clasificación e importancia de los contratos, la interpretación de los contratos, su concepto, los efectos de los contratos, las consideraciones generales, los efectos entre las partes, la ineficacia de los contratos y los tipos de ineficacia. Eso es lo que podemos decir en esta primera unidad.